En los siglos XV y XVI, España y Gran Bretaña, urgidos a expandir sus economías, se lanzaron a la conquista de nuevos mercados. De allí entonces la conquista de América, donde impusieron por la violencia, si era necesaria, sus sistemas políticos, económicos, culturales y religiosos. La corona castellana trasladó a sus colonias americanas su atrasado sistema comercial basado en la producción primaria. Y fue así como mientras en la península ibérica se cultivaba la lana, en sus colonias se comenzó a cultivar el cacao, el azúcar, el algodón y otras. Gran Bretaña, en cambio, inclusive con la oposición de sus gobiernos, que no les gustaba el desarrollo de sus colonias, el desarrollo que podría llegar a ser competitivo de sus colonias, inevitablemente trasladó a ellas su revolución industrial. ¿Qué hubiera pasado si América del Sur hubiese sido colonizado por Gran Bretaña? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas para nuestra Argentina? Las razones que impulsaron a los imperios europeos a la conquista de América fueron, y no podía ser de otra manera, esencialmente económicas. Deseaban obtener materias primas para su producción industrial y también abrir nuevos mercados para el desarrollo de su comercio. Indudablemente, lo que obtuvieron de América sirvió para reforzar el desarrollo del capitalismo en Europa. Los españoles y portugueses estuvieron al frente de la primera fase de la colonización de América, que se llevó a cabo entre el siglo XV y el XVI. Años más tarde, sería el turno de otros países europeos, como Inglaterra, los Países Bajos y Francia. El éxito de estas experiencias ultramarinas tuvieron mucho que ver con el desarrollo de la navegación, protagonista de lo cual fue fundamentalmente Enrique de Avis, un príncipe portugués hermano del rey, a quien no casualmente se le llamó el navegante. Se rodeó de astrónomos, de geógrafos, de grandes científicos de la época, y aprovechando justamente su parentesco, llevó adelante navegaciones, experiencias, exploraciones marítimas de gran envergadura. Y por supuesto estos avances fueron aprovechados por todas las naciones europeas en sus ambiciones de conquista. Oficialmente es el año 1607 el que señala la colonización inglesa de América del Norte, cuando una expedición llegó a la costa del territorio que hoy ocupa el estado de Virginia, en el sureste de los Estados Unidos. Dicha conquista no hubiera sido posible sin las políticas de expansión y desarrollo que un siglo antes fueron implementadas durante el reinado de Enrique VIII. Estas fueron de tal relevancia que acabarían siendo el germen de la futura revolución industrial. Por entonces se destacaban sus políticas agrarias y las migraciones de los campesinos hacia las ciudades, sumado esto a la Ley de Pobres, sancionada por la reina Isabel I en el año 1601, que otorgaba vivienda, comida y trabajo a los campesinos urbanizados. En Inglaterra comenzaba a formarse la base de una nueva clase obrera. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiera colonizado un imperio en un fuerte desarrollo industrial como Gran Bretaña? ¿Hubiéramos sido industrialistas desde nuestros principios?
Si América del Sur hubiera sido colonizada con los británicos, se abren distintas posibilidades, porque en realidad no existe un modo único de colonización por parte de los británicos, sino que actuaron en consonancia con las características de las distintas sociedades o territorios y también de acuerdo al momento histórico que atravesaba Gran Bretaña. Por lo que uno puede ver en comparación con el desarrollo de las colonias en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, hubo una mayor tolerancia, una mayor aceptación de que esos colonos se enriquecieran. De modo que lo más probable es que hubiéramos tenido una colonia más rica de la que tuvimos en su momento. Los británicos no pensaron que Estados Unidos tenía que desarrollarse como se desarrolló industrialmente, sino que también tenía que ser proveedora de materias primas. Pero fueron los ingleses que fueron a colonizar Estados Unidos los que naturalmente hicieron la industrialización de Estados Unidos. No fue una política de Estado. Y lo mismo a su manera pasó en Canadá, en Australia, pasó en Nueva Zelanda. Sin embargo, no pasó lo mismo en aquellos lugares donde ellos ocuparon militarmente en zonas pobladas, por ejemplo en África y demás, donde ahí no hubo un desarrollo. Es decir, ahí no hubo una colonización integrada por gente llevada desde el Reino Unido. Yo creo que en un país como la Argentina hoy, lo que hoy es la Argentina, podía haberse producido una emigración importante de británicos que se instalaran en la zona para controlar todo el hinterland de la Cuenca del Plata y demás. Con lo cual es probable que hubieran venido muchos británicos, pero a su vez también pienso que en otras zonas, llamémosle Brasil por ejemplo, se hubieran dedicado a hacer una explotación masiva más violenta, al estilo de la que podían haber aplicado en África. En el caso de la organización social, yo creo que los pueblos originarios tendrían pocas posibilidades de haber sobrevivido. Creo que fundamentalmente lo que hubieran hecho los británicos, ya que en ese momento tenían un papel muy importante en el tráfico esclavista, hubiera sido reemplazar la mano de obra nativa por mano de obra procedente del África y fundamentalmente hubieran desarrollado un sistema de gran propiedad sobre la base de la explotación posiblemente del café, del cacao, del tabaco, para abastecer a las industrias y a los mercados europeos. Tal vez la principal consecuencia de una hipotética colonia británica en el Río de la Plata haya sido una independencia tardía. Es decir, uno piensa, ¿por qué ocurre lo de 1810? Porque Napoleón invade España, anula el trono y hay un vacío de poder que en toda América Latina aprovechan, o en toda América Hispana, aprovechan los movimientos independentistas. Pero al no haber tenido un vacío de poder en Inglaterra, una oportunidad así no se dio. De modo que es muy probable que una hipotética colonia inglesa en el Río de la Plata haya sido mucho más duradera y tal vez haya tenido que independizarse en toda la oleada de descolonizaciones del fin de la Segunda Guerra Mundial. El 12 de octubre de 1492 comenzó la conquista española de tierras americanas, también de lo que es hoy nuestra patria. La conquista consistió en arrebatarles a los pueblos originarios sus tierras, sus riquezas, en transformar su economía, su política, en abolir sus hábitos y sus costumbres y también en demonizar sus creencias religiosas. Podría decirse entonces que la colonización no se ejerció solamente sobre las tierras, sino también sobre las almas. La Iglesia Católica fue un gran aliado político de los españoles y sus acciones eran justificadas bajo la proclama del derecho divino. Resulta que el Papa era considerado el dueño del mundo, era el amo del mundo, y había decidido ceder la propiedad de los territorios conquistados por España, no a España, sino al rey de España. Estos acuerdos, sin duda beneficiosos tanto para el papado como para la corona castellana, hicieron que la evangelización fuera exclusivamente católica.
Los colonizadores llegaban en compañía de misioneros de diversas órdenes religiosas con el objetivo de evangelizar a los infieles del nuevo continente. ¿Qué hubiera pasado si América del Sur y la Argentina no hubiera sido evangelizada por el catolicismo? Obviamente no hubiéramos tenido misiones jesuíticas ni nada parecido, y hubiéramos tenido una menor injerencia eclesiástica en la política. Seguramente el papel de la religión hubiera sido mínimo y se hubiera dejado liberado a la iniciativa privada el proceso de expansión. Instituciones no más democráticas, pero sí más laicas. En la Argentina quedó claro que el presidente tenía que ser católico, que la iglesia oficial era la católica y recibía subvenciones del Estado. Una América del Sur anglicana no hubiera tenido probablemente de la violencia de persecuciones religiosas, sí hubiera tenido un esfuerzo de borramiento cultural. Cuando uno ve lo que hicieron los ingleses en Escocia al prohibir el whisky, en Gales al prohibir el idioma galés, en Irlanda con todo lo que sabemos, bueno, yo creo que hubieran hecho menos hincapié en la represión religiosa y más hincapié en la homogeneización cultural. En 1516, bajo el reinado de Carlos I de España, la península ibérica comenzó a sufrir un proceso de deterioro en su economía. Cuando asumió Carlos I, que es más conocido por su título de emperador de Alemania como Carlos V, España estaba en un proceso de desarrollo, tenía una industria importante en el País Vasco en base a la energía hidráulica. Había un proceso de desarrollo también importante en Cataluña y había empezado un tenue proceso de industrialización en la meseta castellana sobre la base de la industria textil. Cuando llegó Carlos I, negoció con los productores, los llamados señores de la Mesta, que eran los grandes dueños de manadas de ovejas, que no querían el desarrollo industrial español porque el negocio de ellos estaba en vender la lana en bruto a los belgas y a los ingleses. Para peor, la situación de la península ibérica se complicó aún más porque el costo de la compra de la corona del Imperio Sacro Romano Germano, que incluía Alemania, fue exorbitante y fue financiado solamente con los aportes crediticios de los banqueros europeos, entre ellos fundamentalmente Jacob Fugger. Como garantía de estos préstamos, Carlos V puso el tesoro hispánico, el tesoro de la corona hispánica. Las riquezas minerales del nuevo continente fueron indispensables para amortizar la deuda contraída por la corona española tras la compra de la corona germana. Mucho se ha dicho respecto de que la conquista, en buena medida la extracción de metales preciosos, era como una especie de ola que pasaba por encima de España y de Portugal y que iba a abastecer y a beneficiar a los banqueros del norte de Europa y de Inglaterra. Y también que básicamente que esos metales preciosos que se extrajeron de América no fueron a parar a las arcas ni de España ni de Portugal, sino que fueron uno de los elementos fundamentales del proceso de acumulación originaria que permite el desarrollo industrial. ¿Qué hubiera pasado si los conquistadores españoles, que usaban petos como este, no hubieran descubierto las exuberantes riquezas de México y del Perú? La doctrina económica de la época, el mercantilismo, identificaba la riqueza con los metales preciosos. Lo que no era metal precioso, lo que no permitía obtener rápidamente metales preciosos, la pregunta era, ¿se justifica invertir en esto? Porque una colonia no es solo un territorio. Una colonia es un ejército, un sistema de fortificaciones que tiene que ser financiado. Con el modelo económico de España, yo creo que no hubieran desarrollado
un proceso de colonización a esa escala. Hubieran tenido algunos enclaves y no mucho más. Seguramente no se iban a ir, pero lo más probable es que hubieran tenido que inventar algunas otras formas de explotación más racional de la región. Es probable que hubieran avanzado más seriamente con las plantaciones, como las que hicieron de azúcar en Cuba, de algodón en lo que hoy es el sur de Estados Unidos, que en esa época era el norte de México. Una colonización española sin oro se hubiera centrado en las áreas tropicales. Las áreas tropicales para producir azúcar, algodón, etcétera, etcétera, que eso sí daba riqueza. Y eso sí era complementario de la economía de la metrópoli, pero en la zona templada y fría yo no veo ningún motivo para que invirtieran. En el caso de que no se hubieran encontrado metales preciosos, seguramente se hubiera avanzado más que nada en el proceso de producción de materias primas. Yo creo que se hubiera visto obligado efectivamente a tener otro tipo de políticas en América y a tener procesos de desarrollo industrial. Pero evidentemente los españoles tendrían que haber seguido con su política de conquista hacia otros lugares porque necesitaban imperiosamente conseguir esos metales. Toda metrópoli intenta imponer que el comercio de ida y vuelta entre colonia y metrópolis se haga a través de sus propias naves, es decir, tener, diríamos, el monopolio naviero, la exclusividad del transporte de las mercaderías que se importaban y que se exportaban. España lo logró un tiempo, pero luego Gran Bretaña se hizo dueña del mar. Además, el poder del imperio hispánico fue debilitándose. O sea que este monopolio también fue perdiendo fuerza y fue perdiendo exclusividad. En 1700, tras la muerte de Carlos II, hubo una guerra en Europa por el control del Imperio Español, conocida como la Guerra de Sucesión. Al cabo de esta guerra se firmó un tratado en el que las distintas potencias europeas se repartieron los despojos del antiguo imperio. Fue en dicho tratado que España cedió a Inglaterra el monopolio del comercio de esclavos en América. El depósito de los que eufemística e hipócritamente se llamaban las piezas de ébano estaba en la zona de Miserere y también en la zona del Retiro. Esta actividad muy rentable, porque por ejemplo los esclavos se compraban llegados de África a 100 pesos y se vendían a 500, 600 pesos en Santiago de Chile, en Cusco, en Potosí, en Tucumán, etc. Se sumó al contrabando. El comercio de esclavos en el puerto de Buenos Aires fue clave para el desarrollo de las relaciones comerciales entre Inglaterra y los colonos del Virreinato del Río de la Plata. Relaciones que se fortalecieron violando la prohibición de la corona española, quien era incapaz de defender su monopolio en la región. ¿Qué hubiera pasado si España hubiera logrado establecer un monopolio naviero? Es decir, la idea de que el comercio tenía que hacerse ida y vuelta entre América y Europa con navíos de bandera española. ¿Qué hubiera pasado si hubiera logrado fortalecer eso tanto como lo hizo Gran Bretaña en relación a sus colonias en América del Norte? Para hacer una cosa de ese tipo, España hubiera tenido que encarar una política de industria naviera importante. Tendría que haber permitido que los grandes astilleros del País Vasco volvieran a funcionar adecuadamente, todo eso. Si hubieran sido menos avaros o menos amarretes en cuanto a inversiones de largo plazo en esta expansión naval, hubieran tenido un desarrollo mayor. Pero creo que estaban demasiado centrados en las guerras en Europa y nunca se pusieron a pensar qué era lo que significaba América, salvo fuente de riquezas. España, en buena medida, si bien establecía formalmente un monopolio, no estaba en condiciones de ejercerlo durante la mayor parte del tiempo. Por un lado, porque no controlaba el mar. Por el otro lado, porque para llevar adelante la actividad comercial necesitaba del aporte de los países, de los denominados Países Bajos o de Inglaterra, para poder obtener las manufacturas indispensables para esto. Entonces, evidentemente, en el caso de
de la situación de España, era difícil conseguir que lo que estaba planificado en la norma se cumpliera en la letra. Por esa razón es que el sistema, tanto el sistema de monopolio como la administración colonial española, tiene muchos huecos y muchas contradicciones, y por eso fue tan sencillo establecer sistemas de contrabando como por ejemplo el que permitió todo el desarrollo del área del Río de la Plata. La guerra que América del Norte libraba contra Inglaterra estimuló a los colonos de otras regiones del continente a luchar contra el dominio de las metrópolis europeas. Las ideas revolucionarias condujeron a los Estados Unidos a alcanzar su independencia y poner fin al rígido sistema europeo. En la segunda mitad del siglo XVIII, las colonias británicas en América del Norte, las 13 colonias, habían logrado un desarrollo comercial y productivo mucho mayor que el que habían logrado las colonias iberoamericanas en América Central y en América del Sur. Esto se debía, como razón primordial, a que la corona hispánica, lo único que le interesaba de sus colonias era la extracción de sus riquezas. Sin embargo, los conflictos contra el avance napoleónico en Europa limitaron el poder militar español y aceleraron las independencias en la región, luego de 2 décadas y media del proceso autonomista estadounidense. ¿Qué hubiera pasado si las colonias españolas en América, por ejemplo, en nuestro virreinato del Río de la Plata, hubiera tenido el mismo desarrollo industrial que las colonias británicas en América del Norte? ¿El proceso independentista se hubiera acelerado? Si el desarrollo de las colonias americanas de España hubiera tenido el mismo desarrollo que el de las colonias británicas, se hubieran dado otro tipo de desarrollos independentistas. Probablemente un conjunto de colonias de un trópico rico hubieran iniciado la independencia ellos. No la imagino iniciada en el Río de la Plata. La imagino, paradójicamente, iniciada por una oligarquía de Caracas o de La Habana, con esos niveles de riqueza. Era difícil que se pudiera desarrollar más activamente el territorio de América del Sur o de América Latina en general en manos de los españoles por las restricciones que imponía la Iglesia Católica. Mientras que en la zona de Gran Bretaña, los países del norte de Europa, de la Europa protestante, era bien vista la idea de abastecerse a través del esfuerzo de las propias manos, de impulsar el ahorro, de que la aristocracia pudiera vincularse con los procesos comerciales o de avance en la producción de manufacturas. En toda la zona mediterránea, donde estaba el imperio de la Iglesia Católica, se asociaba el trabajo manual como una tarea que debían desarrollar quienes componían el rebaño, que eran las clases populares. Por esta razón, bajo la conducción española, mientras existiera una pauta cultural católica tan firme que castigaba, por ejemplo, el ahorro, que castigaba la utilización del lucro, es decir, del préstamo con interés, hubiera sido absolutamente imposible suponer otra posibilidad. El desarrollo económico de las colonias europeas en América ha sido desigual. Algunas han sido meramente de explotación, otras han tenido visos de desarrollo industrialista, otras se han basado únicamente en la producción primaria, algunas han sido la mezcla de todas estas. Eso mismo es lo que hace que el desarrollo de esas economías haya sido despareja y lo sigue siendo inclusive en la actualidad. Pero lo cierto es que la riqueza de nuestras naciones depende fundamentalmente de la posibilidad de desarrollar nuestra capacidad industrial y de la exportación manufacturada de nuestros productos. Claro que estas ideas que son tan evidentes de alguna manera siempre han sido obstaculizadas por factores internos y por factores externos. Pero la historia ha hablado y nosotros tenemos que aprender.